Jairo, quiero saludar a esta hora a Marco Ruiz, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Ruiz. ¿Y cuál es el balance que entregan ustedes sobre agresiones a periodistas durante el año 2014? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Soraya, y buenas tardes a toda la audiencia que a esta hora sigue el programa La Tarde. Gracias por la atención, por el seguimiento. He estado escuchando parte del análisis que hacen en torno a la situación de libertad de expresión, a la vulneración a este derecho humano fundamental, al igual que la vulneración al derecho de acceso a la información. Y ciertamente llegamos a este 27 de junio, Día Nacional del Periodista en nuestro país, realmente con unas cifras y unos datos que provocan más que celebrar. La verdad es convertirlas más bien en un motivo para protestar y para hacer frente a lo que ciertamente es una política autoritaria, una política que ha buscado asfixiar económicamente a los medios de comunicación, pero que también ha enfilado sus armas en contra de trabajadores de medios. Ya lo comentaban anteriormente, más de 160 trabajadores, 165 trabajadores de la prensa han sido afectados durante lo que va del año 2014, y son esos números los que nos permiten asegurar que será este año el año con mayor violaciones a la libertad de expresión de la última década. Se ha convertido el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el cómplice, pero además en el promotor de la más evidente vulneración y violación de los derechos a la libertad de prensa y de expresión. La ausencia de un liderazgo consolidado que permita hacer frente a la crítica, a las necesidades, a las carencias que se encuentran por decenas de todos los venezolanos en este momento y en el país, ha hecho entonces que se actúe en contra de los espacios libres, plurales, de los espacios en los que esas críticas, esas necesidades son recogidas y son presentadas ante la opinión pública nacional, siendo además, por cierto, la justicia que logran o que llegan a conocer en un único caso muchos de los que están afectados al día de hoy. Esa denuncia pública. Señor Ruiz, buenas tardes. Le habla Jairo Libreros. Hola, buenas tardes, Jairo. Señor Ruiz, hoy con ese panorama que analizamos y que usted nos presenta de una forma detallada, pues le llegan a uno muchas preguntas. Una de ellas es, ¿a qué le teme Maduro? ¿Por qué se ha ensañado en contra de la prensa? Le teme precisamente a la verdad, le teme precisamente al descontrol, al desbarajuste que ha resultado de unas políticas económicas absolutamente erradas, de una falta de respuesta a las necesidades y a la crisis social que se ha generado en el país. Más recientemente le teme también a que un sector político dentro de la oposición logre ganar espacio también frente precisamente a una crisis política y de desconocimiento y de separación incluso dentro de las mismas fuerzas y las mismas filas del chavismo. Le teme a que todo ese descontento pueda ser conocido en cada uno de los pueblos, de las ciudades, en cada una de las comunidades venezolanas, y cada quien empiece a reconocerse en el otro y en las necesidades del otro, y deje de creer que lo que le está pasando a sí mismo y a su entorno puede ser un hecho particular, y empieza a darse cuenta que es un hecho nacional y que hay motivos y hay razones de sobra para protestar. Yo difiero un tanto en lo que comentaba Jairo antes sobre el motivo que hay detrás de las compras, de las adquisiciones, las negociaciones que se han hecho de los medios de comunicación. Ciertamente no voy a negar que en algunas de las negociaciones que se han dado en el último año o año y medio de esos medios de comunicación, algún caso puede efectivamente responder a intereses económicos. No obstante,
debo decir con absoluta responsabilidad que hay casos también en los que sencillamente se persigue un interés político, aniquilar ese medio de comunicación, no importa si el medio sigue siendo rentable o no, o si se pierde la capacidad de incidencia y la enorme penetración que algunos de esos medios han tenido durante los últimos años, incluso ubicando algunos de ellos como el medio de mayor lectoría en Venezuela. Creo que no está exactamente visto de esa forma, creo que no ha sido evidente que realmente haya una intención económica detrás de la compra que apunte al sostenimiento y a la viabilidad económica de ese medio en particular o de algunos medios, sino que más bien se quieren convertir en una parte adicional del enorme aparato propagandístico de la que se ha hecho y en la que ha invertido durante los últimos años el gobierno nacional y el proyecto que encabezó inicialmente el presidente Hugo Chávez y que ahora tiene al frente el presidente Nicolás Maduro. Señor Ruiz, se dice, bueno, el peor año para ejercer el periodismo en Venezuela. ¿Podría estar relacionado también con esta crisis de legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro que se desató a partir del mes de febrero con estas manifestaciones que se han desbordado por toda Venezuela y que ha sido muy difícil para la prensa acceder a lo que está sucediendo? Estos ataques contra los periodistas se han agudizado tras esta situación especial que se vive en el país. Sí, evidentemente nosotros asistimos a un concierto en el que desde distintos puntos el gobierno nacional ha intentado minimizar los hechos que han tenido lugar en el país en los primeros 4 o 5 meses del año 2014 y evidentemente una forma de silenciarlos, de invisibilizar a ese sector y de desestimar ese descontento social y político ha sido precisamente generar un efecto de inhibición en quienes somos trabajadores de los medios de comunicación a través de permanentes agresiones, un constante hostigamiento. Nosotros hemos tenido trabajadores de medios de comunicación detenidos en el ejercicio de su profesión que se han identificado plenamente ante las autoridades militares y sin embargo han sido trasladados a los calabozos y han sido presentados ante los tribunales. Entonces, sin duda, eso, como dije antes, sí forma parte de esta estrategia de silenciar, de obviar, de dejar de lado, de minimizar, de restarle importancia a esos hechos que han estado ocurriendo. Y siendo como son los medios de comunicación, un canal precisamente para dar a conocer esos que son informaciones, que son noticias. Aquí en Venezuela llegó a ocurrir que un ciudadano podía estar en su casa y resulta que a 3, 4 cuadras había una manifestación, estaba trancada la vía pública, no había acceso y no se enteraba porque además esto vino acompañado de un blackout informativo en la que grandes medios tradicionales además se sumaron y se convirtieron en cómplices precisamente de esta estrategia para invisibilizar y para desestimar el planteamiento que estaban haciendo esos sectores. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. Igual sepan que pese a todas estas circunstancias de las que hemos hablado, sigue siendo el gremio periodístico venezolano un gremio valiente, un gremio que se ha caído pero se ha vuelto a levantar y que estará en las calles ahora en una cruzada para promover la defensa ciudadana de la libertad de expresión. Hay que dar ese salto, hay que hacerle entender a los venezolanos que la libertad de expresión, su derecho a decir sin miedo lo que piensa, es un derecho y es inherente a la vida misma. Claro que sí, un derecho y un deber que también lo asumimos desde NTN 24.